Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos hace fuerza y los esforzados se apoderan de él. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, queridos peregrinos, queridos oyentes de la radio Mir Medjugorje. La primera frase del Evangelio de hoy es el elogio de Jesús dirigido a Juan Bautista, el elogio que jamás se podía haber escuchado. El más grande nacido de la mujer. Y realmente eso no nos sorprende porque Juan es realmente el más grande. Pero lo que me llama la atención es el tiempo en el que Jesús lo dice. Cuando Juan poderosamente gritaba en el río Jordán, anunciando, predicando, y la multitud iba a escucharlo. Entonces Jesús no le había elogiado, pero cuando Juan bautizó a Jesús, le reconoció ante todos, tampoco le elogió entonces. Sin embargo, cuando Juan dijo humildemente que no era digno de desatar sus sandalias, tampoco entonces. Pero ¿cuándo fue que le había elogiado? Cuando él está encerrado y empiezan sus dudas y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si es él el que ha de venir. Y cuando llegan ellos con todas las dudas que escandalizan, entonces fue cuando Jesús le elogia. ¿Por qué? Porque fue entonces cuando Juan era el más débil, cuando experimentó toda su impotencia, se dio cuenta de que no tenía el poder ni la fuerza de superar la tentación que era mucho más, y la prueba que era mucho más fuerte que él. Y el elogio no es porque era impotente, sino porque en esa impotencia, esa debilidad, le pidió la respuesta a Jesús. Él llevó su duda, su prueba ante Jesús porque se dio cuenta de que con sus propias fuerzas no podía hacer nada. Y Jesús le elogia en ese momento, no cuando somos fuertes, sino cuando somos impotentes. La impotencia es la experiencia más profunda del hombre, porque precisamente en esa experiencia es donde más rápidamente encontraremos a Jesús. ¿Y cómo es que sucedió todo con Juan Bautista? Los discípulos de Juan podían visitar a su maestro, a Juan, en la prisión de Herodes, y cuando llegaron a visitarle, le hablaban con mucho entusiasmo de Jesús, cómo hacía milagros, cómo predicaban. Y cuando Juan escuchó todos esos informes sobre Jesús, lo que nos sorprende es que Juan no se había sorprendido. O sea,
eso no le había entusiasmado tanto como a sus discípulos, sino que a dos de ellos les llevó aparte y les dijo: volved allí a Jesús y quiero que le preguntéis si eres tú el que ha de venir, si eres tú el Mesías. Debemos reconocer que esta reacción de Juan, de este poderoso profeta Juan, confunde un poco, que Juan dude. Era la reacción del profeta más grande que jamás había vivido. Y la Biblia nos dice claramente que Juan había reconocido la divinidad de Cristo en el río Jordán. Él había escuchado la voz de Dios: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Él le ha bautizado. Él mismo dijo: él ha de crecer y yo de disminuir. La había reconocido. Entonces, ¿cómo es que ahora de repente Juan duda? ¿Cómo es que duda en Jesús a pesar de que había escuchado cómo hacía todas esas obras Jesús? Debemos preguntarnos por qué prueba tan profunda y oscura de su alma estaría pasando. Seguramente que la duda entró en el corazón de Juan y él no podía aguantar esa duda. Y cuando Jesús escuchó la pregunta ese día de Juan, no le había respondido directamente: Juan, soy yo. No les dijo a los discípulos: id a Juan y decidle que soy hijo de Dios, etc. No, sino que Jesús le responde con una cita del profeta Isaías. Coge la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Porque Juan conoce la Sagrada Escritura. Él había estado 15 años en el desierto. Él estudiaba la Sagrada Escritura, la conocía. Y Jesús no le habló directamente, sino que le envió las palabras de la Sagrada Escritura. Los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos escuchan. Juan todos sus años vivía en un desierto infinito. Podéis imaginar cuando estáis en el desierto y encima solo tienes el firmamento lleno de estrellas. Él podía solo pasear y reflexionar sobre la palabra de Dios. Pero ahora está en la prisión, en la celda, que es oscura, ahí está atado, está solo. Y ahí pasa días y después de 15 años del desierto y del río Jordán, entra en un lugar así, oscuro, y la duda entra en su corazón. Tal vez nos preguntaremos por qué todavía está en la prisión, por qué Jesús no la ha librado. Él es el Hijo de Dios. Es más, Isaías había profetizado que el Mesías, al venir, libraría a los presos. ¿Acaso Juan no debería ser el primer hombre a quien la librará cuando venga el Mesías? Juan, estudiando al profeta Isaías, esperaba que él precisamente se comportaría así, que vería cómo pone el hacha sobre la raíz de los árboles que no son buenos, así sobre los hombres malos. Pero Juan sabía que Dios era misericordioso, pero mientras el pecado nos es arrancado, los hombres no pueden vivir sin miedo. Cuando Jesús viene, no solo que no había puesto esa hacha en la raíz de los árboles malos, sino que comía y bebía con los pecadores y pasaba su tiempo con ellos. Tal vez podemos reprochárselo. ¿Acaso es posible que una persona piadosa, una persona de oración, que desde el vientre materno ha sido predestinado para el Señor, es posible que así desespere y
pierda la esperanza en la vida. Según la Biblia, es muy posible. Miremos a David, a Job, a Jeremías, etc. Incluso el apóstol Pablo decía que son probados por encima de sus propias fuerzas y que había perdido la esperanza en la vida. Las personas grandes, nobles, también pasaban por las pruebas como Juan. Jesús le dijo: Juan, te has escandalizado, estás inquieto por la forma de la que yo establezco el reino de mi Padre Dios. Yo no cumplo con tus expectativas, sino aquello lo que me ha dicho mi Padre que tengo que hacer. La imagen de Juan que tenía sobre Jesús no estaba de acuerdo con Jesús real. Y pasaba por esa prueba. Y podemos decir que el mismo demonio que tentaba a Jesús en el desierto ahora trataba de destruir la fe de Juan. Muchas veces nos preguntamos y muchas veces vemos que la palabra de Jesús no se cumple según nuestras expectativas. El enemigo entra y llena nuestra mente de dudas sobre la fidelidad de Dios. Podemos imaginar a Satanás cómo le susurra a Juan en el oído, igual que a Eva una vez: ese Jesús está bien, es un hombre de Dios. Ese Jesús es un hombre santo, pero es uno más de los profetas que hace milagros. Recuerda, también Moisés hacía milagros. Él sacó el agua de la piedra. Isaías resucitaba a los muertos. Jesús es un profeta más que hace el bien. Y si Jesús es el Mesías, ¿por qué todavía estás en la celda, en la prisión? ¿Por qué no ha cumplido con su palabra, como Isaías y otros profetas, que él libraría a los presos? Satanás esas mismas mentiras y engaños las usa en contra de nosotros hoy también. Su meta es sembrar la semilla de la duda en nosotros respecto a la palabra de Dios, respecto a sus promesas, respecto a su alegría. El demonio, el enemigo, también susurra en nuestro oído y dice que tu Padre celestial es Dios del milagro, de lo imposible, que escucha tus oraciones antes de que las pronuncies. Entonces, ¿por qué todo ese sufrimiento? ¿Por qué todo ese silencio desde el cielo si tú gritas durante días? ¿Cómo es que no tengas ninguna prueba, ningún signo de que Dios ha escuchado tus gritos? Mira a tu alrededor, todos reciben respuestas a sus oraciones, pero tú no. Tu matrimonio está tambaleado, rezas por tus hijos para que se salven, pero año tras año pasan y nada sucede. Durante años predicabas a los demás sobre la fidelidad de Dios, y entonces, ¿por qué eso no funciona en tu caso? ¿Por qué siempre tienes dudas? Hermanos, queridísimos, una prueba es segura, es que la infidelidad ha puesto raíces en nuestra alma. La duda en que Dios puede hacerlo todo. Ya no venís a Él con la fe de que Él lo puede hacer. Ya no tenéis ganas de que Él haga las cosas a su manera en nuestra vida. Y ese es el signo de que la incredulidad ha crecido en nuestro corazón. El demonio ha suscitado impaciencia en Juan. Los fieles impacientes son escandalizados
cuando ven que Dios hace milagros a su alrededor, pero no hacen milagro en su propia vida, o no los hace de forma de la que lo esperan ellos. El demonio hoy nos ataca de la misma forma que atacaba a Juan Bautista. ¿Acaso os sentís en prisión, en un matrimonio, en el trabajo, y nada cambia aunque recéis durante años? ¿Acaso os parece que vuestras exigencias llegan y encuentran un oído sordo? Satanás quiere precisamente ahora que seamos impacientes. Quiere que os inquietéis respecto a las promesas de Dios para vuestra vida, para vuestra familia, para vuestro futuro, para vuestro ministerio que cumplís. Él trabaja en convenceros que Dios es demasiado lento, que descuida de vuestras oraciones, que no le importan y que os ha dejado de lado. El demonio quiere llevaros hasta el punto en el que estaréis dispuestos a desistir de toda vuestra confianza y fe en el Señor. Y eso es precisamente allá donde Satanás le ha llevado a Juan Bautista. Pero cuando Juan llegó hasta ahí, cuando la prueba fue más fuerte que él, cuando Satanás le iba a vencer, él hizo una cosa crucial en su vida. Su duda se la llevó a Jesús. Cristo supo enseguida que Juan le llamaba para que lo ayudara. Jesús amó tanto a esa persona, a ese hombre, que le dio lo que necesitaba, la palabra de Dios escrita en la Sagrada Escritura. Como resultado, creo que Juan nunca más había tenido dudas o impaciencia. Estoy convencido de que cuando Juan estaba ante su verdugo, las últimas palabras de Juan, estoy seguro, eran, aunque no estuvieran escritas en la Sagrada Escritura: Jesús es Cristo, el Cordero de Dios. Y yo soy Juan, la voz que grita en el desierto. Con la gracia y con el poder de Dios, yo he cumplido con mi misión, con mi camino, y ahora me dirijo hacia la meta, hacia mi Señor. Y precisamente en ese momento, cuando Juan ya no tenía fuerzas, Jesús es cuando dice ese elogio más grande sobre Juan. No cuando éste era poderoso y fuerte, sino cuando era débil e impotente, y cuando se entregó entero a Jesús en esa impotencia y debilidad. Aprendamos de Juan cuando nos ataquen las dudas, las pruebas. Llevemos esas pruebas y dudas a Jesús. No lo hagamos con nuestras fuerzas porque perderemos. Hagámoslo como Juan y comprenderemos en la respuesta de Jesús que Él ha venido a cumplir con sus promesas y no con nuestras expectativas. Amén. Alabados sean Jesús y María.